Muy bien. Entonces, hoy se va a revisar las benzodiazepinas o tranquilizantes menores, ¿no? Estas son drogas sintéticas, ¿ya? Las benzodiazepinas, que tienen una historia ya larga, desde más o menos hace 60 años. Ya este es el primero que existió, que ya no se utiliza. Y normalmente tienen todos estos efectos y usos también, ¿no? Tienen otros más efectos, por supuesto, pero estos son los más conocidos dentro de los que están los más utilizados. El efecto ansiolítico para calmar la ansiedad, que va de la mano con el efecto sedante. El efecto hipnótico, que implica inducir el sueño y mantener el sueño, la hipnosis. El efecto mio-relajante, porque producen relajación muscular a nivel sobre todo de los efectos en la médula espinal. El efecto anticonvulsivo, para evitar que, no evitan la descarga del foco epileptógeno, pero sí su propagación, entonces limitan la convulsión. Son usados también como fármacos preanestésicos antes de la anestesia y también durante la anestesia para generar amnesia anterógrada y también sedación. Amnesia anterógrada significa amnesia desde el momento en que se pone para adelante. Tienen efecto orexígeno, de tal manera que incrementan el apetito, pueden aumentar el peso. Dentro de sus efectos adversos están la ataxia, la disartria, pueden tener también efectos anticolinérgicos y producir trastornos de la acomodición visual, que no están por acá, y algunos otros. Se asocian normalmente a dependencia, tanto física como psíquica. La dependencia física está definida por el síndrome de abstinencia. O sea, cuando una sustancia tiene dependencia física es porque tiene síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es una serie de síntomas neurovegetativos, motores, cognitivos, psicológicos, que se presentan, que pueden ser de menos a más, o incluso algunas veces pueden ser muy graves. Eso se conoce como el síndrome de abstinencia, cuando hay interrupción brusca de la sustancia. Las benzodiazepinas tienen síndrome de abstinencia física, que es ese, pero también tienen síndrome de abstinencia psíquica, es decir, que los sujetos pueden buscar el consumo para experimentar la sensación que les brinda. Eso es la dependencia psíquica. No todas las sustancias que generan dependencia tienen dependencia psíquica y física, pero las benzodiazepinas sí. Se asocian también a tolerancia y se asocian a síndrome de rebote. La tolerancia es que uno administra por un tiempo prolongado, 30, 60 días, y el paciente comienza a manifestar tolerancia al efecto. Esa es la tolerancia. Y el rebote es cuando tú suprimes y regresan los síntomas por los cuales se administró, sobre todo la ansiedad. Es una droga muy ampliamente prescrita y también autoprescrita, digamos, entre comillas, ¿no? Automedicada, ¿no? Entonces se lleva mucho abuso crónico y mucha habituación al consumo de estas sustancias, y entonces es difícil dejarlas cuando una persona se hace asiduo al consumo. No solo por el síndrome de abstinencia, el rebote y todo lo que estamos hablando, sino porque también cognitivamente, psicológicamente, el sujeto no se siente seguro si no la consume. Probablemente estaría bien sin consumirla, pero si no la consume no se siente seguro. Es un efecto también tipo placebo, si quieren llamarlo, ¿no? Que se asocia. Entonces eso hace que se consuma mucho. Y como no tiene grandes efectos adversos en realidad a dosis adecuadas, entonces se hace mucho abuso de estas sustancias. Químicamente las benzodiazepinas tienen una composición heterocíclica, es decir, de anillos, ¿ya? Dos anillos fenólicos. Acá tienen el anillo bencénico, que es el anillo A, el anillo diazepínico, que es el anillo B, que tiene dos nitrógenos, y este otro anillo cíclico también, que son los radicales. Entonces, este anillo C o tercer anillo es el que va cambiando de una benzodiazepina a otra, y lo que da las distintas características de cada uno.
Las benzodiazepinas no son drogas que actúen directamente ellos, actúan en forma indirecta y lo hacen a través de un neurotransmisor que es el GABA. El nombre del GABA es el ácido gamma aminobutírico. El ácido gamma aminobutírico o GABA es el neurotransmisor inhibidor fundamental del sistema nervioso central. Entonces, las transmisiones GABAérgicas en el sistema nervioso central son frenadoras, son inhibitorias de las funciones cerebrales. Las funciones cerebrales andan reguladas por sustancias excitatorias, como el glutamato, por ejemplo, que es tan excitatorio, o los adrenérgicos, que son los dopaminérgicos, que tienden a ser excitatorios. El glutamato es el más excitatorio, en balance con otras transmisiones inhibitorias, como es el caso del GABA, que es la más importante. Entonces, se necesitan las dos funciones para que el sistema nervioso funcione coherentemente. Lo que hacen las benzodiazepinas es que amplifican la respuesta de las neuronas al GABA, ya postsináptica. Entonces, aquí hay varias cosas que citar. Primero, se definen como agonistas indirectos del GABA. En segundo lugar, lo que hacen es potencian el GABA, o sea, ellos solas no van a producir una acción, necesitan el GABA. Y además tienen un tope de efecto, un tope. Ese tope, ¿quién va a ser? El GABA. Si no hay más GABA, ellos no pueden producir más efecto. Y el GABA es un neurotransmisor neurobiológico normal nuestro. No nos va a llegar a hacer daño. Entonces, por más que potencies el GABA, no vas a lograr un daño muy serio y muerte por el consumo de exagerada cantidad de benzodiazepinas, a no ser que combines las benzodiazepinas con otros depresores del sistema nervioso central. Lo que hacen es entonces las benzodiazepinas unirse al receptor del GABA y aumentar la sensibilidad y la afinidad por el GABA. Es decir, hacen que el receptor se una más al GABA y que la respuesta sea mejor. Y el GABA tiene un receptor ionóforo acoplado a un canal de cloro. Por eso es que es inhibitorio. Cuando el GABA estimula su receptor, hace que ese receptor abra el canal de cloro, el cloro entra dentro de la neurona posináptica, la carga negativamente y la inhibe a la neurona. Esa es la forma en que el GABA inhibe. ¿Qué es lo que hacen las benzodiazepinas? Potencian eso. ¿Cómo potencian eso? Aumentan la afinidad del receptor por el GABA y aumentan el efecto de apertura de canal del cloro que el GABA normalmente produce. Y concretamente donde actúan ellas es en el receptor del GABA tipo A, porque existe un receptor del GABA tipo A y tipo B, que los dos son inhibitorios, ya los vamos a analizar, pero los más importantes quizá, o los más explotados o manejados en todo caso por las benzodiazepinas, son los receptores GABA tipo A. Acá tenemos más o menos lo que estamos conversando. Esta es una neurona GABAérgica, o sea, lo que secreta es GABA. Entonces es una neurona presináptica inhibitoria del sistema nervioso central. Ahora, el GABA, curiosamente, en su síntesis deriva del ácido glutámico, del glutamato, que es el neurotransmisor estimulador del sistema nervioso central por excelencia. Esto no es un capricho, no es una coincidencia ni un capricho, sino es parte de ese balance que estábamos hablando, ¿no? Como un neurotransmisor excitatorio da origen a una molécula inhibitoria, es parte de ese balance y de esa homeostasis del sistema nervioso central. Entonces, el hecho es que el GABA aminobutírico viene por la descarboxilación del ácido glutámico, se convierte en GABA, se acumula en vesículas y con la neurona GABAérgica es estimulada, descarga las vesículas a la sinapsis y sale el GABA. El GABA en la sinapsis puede ser recaptado por las neuronas presinápticas GABAérgicas y puede también actuar sobre los receptores posinápticos, inhibiendo a la neurona posináptica. Tiene un receptor de GABA tipo A, que es ionotrópico, ¿ya? Porque es un receptor, el receptor A del GABA, es un receptor acoplado a canales de cloro. Entonces, cuando el GABA estimula este receptor, se abre el canal de cloro, que está acoplado al receptor, y el cloro entra dentro de esta neurona posináptica y la inhibe. Estos receptores tipo A
son los que son potenciados para su respuesta al GABA por las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas aumentan la afinidad de estos receptores por el GABA y aumentan la apertura del canal de cloro cuando el GABA lo abre. Entonces, eso hace que las benzodiazepinas sean drogas indirectas, agonistas indirectos de la transmisión GABAérgica, inhibidores del sistema nervioso central donde haya transmisión GABAérgica inhibitoria, y también tienen un tope de acción. Ese tope de acción es el mismo GABA. Otra cosa que puede suceder con el GABA es que puede ser ya no recaptado por la neurona GABAérgica presináptica, sino por los astrocitos que están en su vecindad. Y eso es lo que se llama el reciclaje del GABA. Cuando entra el GABA aminobutírico a estos astrocitos, puede ser oxidado, y oxidado se convierte en succinato. Y el succinato ingresa al ciclo de Krebs y en algún momento se va a convertir en glutamato, es decir, ácido glutámico. Y ese ácido glutámico va a salir como glutamina de este astrocito, de esta neurona, y va a volver a entrar a las neuronas GABAérgicas. Pero si se dan cuenta, este es un reciclaje que se hace más suave, que se hace más lento. Es parte de esa modulación, ¿no? Por esto, este reciclaje es de alguna manera para evitar que todo el GABA que salió acá sea recaptado. Entonces, para regular un poco la función de esta neurona inhibitoria, hay un reciclaje paralelo, más lento, más suave, que al final se da el trabajo de convertir el GABA aminobutírico a través del ciclo de Krebs y del succinato en ácido glutámico. Y el ácido glutámico, bajo la forma de glutamina, va a entrar a estas neuronas, va a convertirse en ácido glutámico y recién el ácido glutámico va a dar origen por descarboxilación al GABA. Es una forma de modular el recicle del GABA, el pool GABAérgico de la neurona inhibitoria presináptica. No solo queda ahí, sino que este GABA puede ya no oxidarse, sino reducirse en un producto que se llama el GHB, y este GHB a dosis bajas estimula receptores de dopamina, ¿ya? Y es excitatorio, más bien. Entonces, fíjense cómo el GABA, que es una molécula inhibitoria, un neurotransmisor inhibitorio, a través de este reciclaje en los astrocitos, puede derivar moléculas excitatorias. Pero cuando hay mucha concentración de GHB, se puede estimular receptores del GABA que sí son sedantes. O sea, cuando, el GHB tiene un doble rol, ¿ya? Por acá camina, por ejemplo, esta es una vía que la potencia, se me ha ido de la memoria, una droga, el éxtasis. El éxtasis líquido potencia esta vía, pero en forma importante, de tal manera que al inicio puede estimular dopamina y entonces dar grandes retribuciones de excitación, de satisfacción, pero en concentraciones más altas viene la sedación y a veces la muerte, ¿ya? Cuando se usa esa sustancia. Bueno, eso es lo que nos interesa del GABA. Entonces las neuronas GABAérgicas presinápticas sintetizan su GABA a partir del ácido glutámico, que es más bien excitatorio. Sale el GABA, GABA aminobutírico, estimula los receptores de tipo GABA A, que son ionotrópicos, y eso hace que ingrese el cloro y la neurona se inhibe. Tiene un reciclaje del GABA que puede ser por recaptación con sodio directamente, o puede ser con recaptación por el astrocito, y el astrocito va a demorar la cadena, convirtiendo este GABA nuevamente en ácido glutámico para que vuelva a entrar, enlenteciendo el reciclamiento y el pool GABAérgico de las neuronas presinápticas. Pero el reciclaje no queda ahí, sino que puede derivar en GHB, que a dosis bajas normalmente produce excitación. Esto es lo que se produce fisiológicamente, pero estas vías muy estimuladas por el éxtasis pueden llegar a estimular muy fuerte receptores GABA que pueden tener acción muy sedante. Existe otro receptor del GABA, que es el receptor tipo B.
El tipo B ya no es un receptor ionotrópico, sino un receptor de segundo mensajero, o sea, metabolotrópico o metabotrópico. Este receptor también es inhibitorio, este receptor tipo B. Este receptor activa proteínas G inhibitorias que inhiben a la adenilciclasa. Y cuando la adenilciclasa se inhibe, disminuye el AMP cíclico. Y cuando disminuye el AMP cíclico, aumenta el ingreso de potasio dentro de la salida de potasio de la célula y disminuye el ingreso de calcio. Entonces eso hace que esta neurona también sea inhibida porque se carga negativamente por la pérdida de potasio y la falta de ingreso de calcio ante la disminución del AMP cíclico a través de las proteínas G inhibitorias estimuladas por el receptor tipo GABA B. Sin embargo, este receptor tipo B no es manipulado por las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas lo que hacen es trabajar acá en el receptor tipo A. Ya lo dijimos, que hacen que el receptor se una mejor, o sea, aumenta su afinidad con el GABA y además que la respuesta de apertura del canal de cloro sea mayor. Por eso es que las benzodiazepinas son depresoras, son sedantes, son ansiolíticas, pero por eso también es que tienen un límite y su límite de acción es el GABA. Y entonces tú puedes tomar grandes cantidades de benzodiazepinas y no te vas a morir. Eso puede suceder si combinas benzodiazepina con otros depresores, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, éxtasis en dosis altas que puedan potenciar esta vía, o puede ser alcohol, o pueden ser otros depresores, cualquier otro depresor del sistema nervioso. Entonces, esto más o menos es en letras, lo que ya hemos conversado, como el receptor tipo GABA A está de ubicación postsináptica, es inhibitorio porque está acoplado a canales de cloro, entonces producen hiperpolarización, y estos receptores GABA A son los que tienen los receptores de benzodiazepina. En el otro lado, los receptores de GABA B son inhibitorios también, pero ya no a través de acople de canales de cloro, sino de salida de potasio y menor entrada de calcio. Y estos receptores de GABA B, tipo B, del GABA tipo B, no tienen receptores para las benzodiazepinas, ¿ya? Hay un fármaco que actúa por ahí, que es el baclofeno, pero que no lo vamos a estudiar. Acá estamos más o menos viendo lo mismo, ¿no? Pero ya es la misma toma, pero ya más centrada en el receptor. Entonces, si sacamos este receptor acá, acá lo vamos a ver por arriba. Es un receptor que tiene un canal de cloro y tiene 5 subunidades que lo rodean, 2 subunidades beta, 2 subunidades alfa y una subunidad gamma. Entre la subunidad beta y la alfa, ahí está el receptor del GABA. Entonces, cuando el GABA activa ese receptor, el canal de cloro se abre. Y entre la subunidad alfa y gamma, ahí está el receptor para las benzodiazepinas. Cuando la benzodiazepina activa este receptor, la sensibilidad por el GABA aumenta, porque el receptor aumenta su afinidad con el GABA y aumenta su respuesta de apertura de canal de cloro. Así es como actúan las benzodiazepinas. Entonces, acá fíjense, es lo mismo. Acá tenemos el receptor, 2 subunidades alfa. Entre las subunidades alfa y beta está el receptor del GABA y entre las subunidades alfa y gamma está el receptor de las benzodiazepinas. Ese receptor de las benzodiazepinas no está ahí para las benzodiazepinas, ¿no? Es un receptor que está ahí para moléculas nuestras, que forman parte de la regulación del sistema nervioso central. Las benzodiazepinas lo utilizan para tener, o lo utilizamos, si queremos decir mejor, a través de las benzodiazepinas para producir una potenciación del GABA y traer efectos ansiolíticos, sedantes, etc. De tal manera que las benzodiazepinas son moduladores alostéricos positivos del receptor del GABA o de GABA, ¿no? De tal manera que requieren GABA. Ya hemos dicho que aumentan la sensibilidad del receptor al GABA, la afinidad, y también la apertura del canal de sodio, de cloro, perdón. Entonces, con todo eso tienen los efectos que ya habíamos mencionado: ansiolisis, hipnosis, anticonvulsivante, miorelajante y otros. Son solas, son drogas muy seguras, pero asociadas con otros depresores del sistema nervioso central pueden tener un efecto serio o incluso mortal, ¿no es cierto? Acá hay algunas otras moléculas
El alcohol y los barbitúricos, por ejemplo, ellos potencian también el GABA, pero en otro tipo de receptores, pero ellos no es que, perdónenme, aperturan el canal de cloro, ¿ya? De este complejo receptor, pero no para estimular la respuesta al GABA, sino que ellos mismos pueden aperturar el canal de cloro. Entonces el alcohol, los barbitúricos hacen esto, entonces son peligrosos, porque ellos pueden estimular la apertura del canal de cloro sin importar, no tienen límite, y entonces sí pueden deprimir el sistema nervioso central, incluso hasta la muerte. Algunos anestésicos generales también pueden ir por ahí, ¿ya? Muy bien. Es distintas miradas del receptor, ¿no es cierto? Acá tenemos el receptor más esquemático, el canal de cloro, las subunidades. Entre las subunidades beta y alfa está el receptor del GABA. Entre la subunidad gamma y alfa está el receptor de las benzodiazepinas. Por otro lugar está el receptor de los barbitúricos y de el alcohol, por ejemplo, del alcohol etílico. Las benzodiazepinas sensibilizan el receptor al GABA, en cambio el alcohol etílico y los barbitúricos, ellos mismos activan el receptor y hablan el canal, entonces sí pueden producir grandes depresiones, ¿ya? Acá tenemos lo que habíamos definido, las benzodiazepinas son moduladores alostéricos positivos de este receptor para el GABA, o moduladores alostéricos positivos del GABA. Y dentro de esos moduladores ya hoy en día no solo se tiene las benzodiazepinas, sino unos fármacos que vamos a conocer que no son benzodiazepinas, pero actúan igualito, que son el zolpidem y la zopiclona, y que se utilizan como hipnóticos, como vamos a ver. No tienen grandes efectos ansiolíticos y sedantes, entonces son buenos hipnóticos porque si lo único que quiere uno es hipnosis, con zolpidem, zopiclona vas a conseguirse hipnosis y el paciente no va a estar al día siguiente muy sedado, lo que sí puede pasar con algunas benzodiazepinas, sobre todo las antiguas que tenían tiempos de vida media muy altos, las modernas ya no tanto, y el zolpidem y la zopiclona tampoco. Pero zolpidem y zopiclona no son benzodiazepinas químicamente, son no benzodiazepinas, pero tienen el mismo efecto de estimular el receptor o de potenciar que este receptor responda mejor al GABA. Esto más o menos es lo mismo, no vamos a analizarlo más, y igualmente esto. Entonces, los ansiolíticos son drogas que sí sirven, se pueden utilizar para tratar la ansiedad, es verdad. La definición de la ansiedad más o menos concreta con esta situación, ¿no? De una situación en la que uno está en permanente respuesta de que algo va a pasar, de temor, de reacción a algo que al final no existe o que es desproporcionado para que produzca eso, ¿no? Entonces es una reacción normal la ansiedad, pero cuando es desproporcionada al estímulo, entonces ya se convierte en patológica, ¿no es cierto? La ansiedad puede ser normal, pero cuando se convierte en un problema, cuando no está de acuerdo a las circunstancias, ¿no? O sea, uno tiene controlada ya una situación, una deuda, por ejemplo, ya la tienes controlada, ya sabes cómo la vas a afrontar, sin embargo, uno comienza a hacerse, a ahogarse en un vaso de agua y hacer circuitos mentales de retroalimentación que lo llevan como una espiral hacia la ansiedad ya patológica, ¿no? La ansiedad también es patológica cuando se vuelve permanente, ¿no? Uno puede tener cierta ansiedad para escapar de un perro, por ejemplo, o para perseguir un ómnibus, te genera cierta ansiedad, pero una vez que pasa eso, se pasó, ¿no? Pero hay sujetos que perduran en la ansiedad. Entonces ahí ya se entra en algo patológico, ¿no es cierto? Entonces los síntomas ya de la ansiedad patológica están por acá. Hay una preocupación excesiva en cuanto a sustancias, en cuanto a situaciones que no deberían desencadenar una condición de esas. Hay expectativas irracionales en cuanto a uno, o sea, uno se pone a sí mismo muchas exigencias, ¿no? Quieres resolver todo, quieres que todo está como tú quieres que sea, y entonces comienzas a entrar en una espiral lentamente del cual en cuanto ya no te das cuenta, en el momento en que ya puedes salir, no puedes salir, perdón, y se torna ya patológico.
Hay incapacidad para relajarse, irritabilidad, insomnio, fatiga, dolor de cabeza, tensión muscular, problemas físicos, por ejemplo, para tragar, o dolor precordial, ¿no es cierto? U otras manifestaciones físicas, ¿no? Quizás sea un poco más frecuente en las mujeres, no lo sé. Es propia la ansiedad de gente relativamente joven, ¿ya? Y, y la respuesta cognitiva a la ansiedad es muy importante, ¿no? Si cognitivamente en tu proceso mental tú sigues alimentando, la ansiedad te sigue capturando, ¿no? Entonces ahí es donde funciona la psicoterapia, ¿no? Como ya hemos conversado para la depresión. Acá tenemos la ansiedad, que es una ansiedad que se experimenta muchas veces socialmente o se ve socialmente en la persona, porque tú puedes estar viendo una persona y puede estar ansiosa, no te das cuenta, ¿no? Pero cuando ya ves el comportamiento ya o algunos síntomas físicos, entonces ya comienza a verse, ¿no? Sudoración, palpitaciones, sensaciones de que no se puede respirar, tensión muscular, desorientación, voz temblorosa. Los problemas cognitivos, que son los que hacen que se perpetúe la ansiedad, el miedo, ¿no? Hay un miedo y no sabes a qué. El paciente dice, va a pasar algo, pero ¿qué va a pasar? No sé, pero algo malo va a pasar, ¿no? Síntomas de no apreciación de uno mismo, o sea, pensamientos negativos a uno no se aprecia, demandas irracionales, ¿no es cierto? Todo lo quieres resolver, todo quieres que esté bajo la forma en que tú lo ves, ¿no? Hay una canción de John Lennon, ¿no es cierto? De los Beatles, Let It Be. Uno debe vivir así, uno debe vivir dejando que las cosas sean como son. Las cosas pasan cuando tienen que pasar, porque tienen que pasar y como tienen que pasar. Let it be. En cambio, el ansioso es anti-let it be. Él quiere que todo sea, que el mundo sea como él lo ve, como él quiere que sea. Entonces, al final es una enorme roca que se pone encima de la espalda y que la empieza a cargar, ¿no? Y que la sigue metiendo piedras porque cree que así debe manejar su existencia, cuando más bien hay que aliviar esa carga para que la existencia sea más adecuada, ¿no es cierto? Y otro problema que va de la mano con la ansiedad es la retracción social, ¿no? Son personas que se retraen, ¿no? Se retraen totalmente, no van a reuniones, no participan con la familia, les gustaba ir a ver el fútbol, ya no van a ver el fútbol, ya no quieren salir a comer, que prefieren quedarse en la casa. Entonces, eso está mal, ¿no es cierto? Eso es una retracción social que es expresión de lo mismo. Muchos de estos síntomas van cruzados con la depresión, por eso es que los síndromes ansioso-depresivos muchas veces van de la mano y cuando conversamos de depresión hablamos como muchas ansiedades se tratan a veces mejor con antidepresivos que con ansiolíticos. Tratar ansiedades con ansiolíticos suena muy coherente, pero en la práctica se generan algunos problemas. Primero, los ansiolíticos tienen tolerancia. O sea que va a llegar un momento que no van a trabajar bien. Entonces tú puedes aumentar la dosis y mejorar la tolerancia. Sí, lo vuelves a sedar al paciente, lo tienes tranquilo, pero ¿hasta dónde? Lo vas a tener durmiendo todo el día, no va a poder ir a trabajar. Entonces entras ahí en problemas, ¿no? La sedación que traen los ansiolíticos a dosis más altas es limitante. Y además a veces no resuelven, pueden ayudarte para manejar el insomnio, ayudarte para manejar algunos síntomas asociados a la ansiedad y lo pueden hacer muy bien cuando corresponde y el psiquiatra los indica, pero ahí están también los antidepresivos para ser utilizados a veces en los problemas ansiosos, ¿no? Y muchas veces termina así la situación. Acá es lo mismo, ¿ya? Esto es lo mismo, ¿ya? Podemos revisarlo, ¿no? Problemas físicos de la ansiedad, problemas mentales, ¿no es cierto? La preocupación constante. Esto es lo que yo les hablo como proceso cognitivo, o sea, uno comienza a experimentar ansiedad, tiene esta ansiedad, a veces no sabe por qué, pero cómo cognitivamente la procesa es importante. O sea, la vas a procesar con una preocupación constante, no vas a resolver el problema, ¿no es cierto? La irritabilidad, ¿no es cierto? O sea,
andas todo el día gritando a los que conducen los automóviles contigo, criticando, pensando que el mundo tiene la culpa de tu sufrimiento, cuando es al revés, totalmente al revés, ¿no? Uno es totalmente el responsable de lo que pasa con uno. Ya hay que saber asumir eso, ¿no es cierto? Y más bien a veces uno es el que está malogrando el mundo externo, la familia, con su actitud, ¿no es cierto? Es fácil decir todo esto, pero es difícil lograrlo. Pero es un camino importante para el manejo de la ansiedad y de la depresión. Es el proceso cognitivo que uno tenga en relación al problema que tiene, ¿no? Porque al final la ansiedad y la depresión son enfermedades, como tener diabetes, como tener otra enfermedad. En la vida hay que sufrir de alguna enfermedad, o sea, el que no tiene ninguna enfermedad, qué maravilloso, ¿no? Está bendecido, pero algo tienes que sufrir, ¿no? Y a veces es esto, y entonces aquí el proceso cognitivo que tengas es muy, muy, muy importante. Y para eso a veces los fármacos no ayudan, ayudan otro tipo de terapias y aprender, un aprendizaje, un crecimiento personal, pero eso no quiere decir que los fármacos estén ahí por gusto, no, son fundamentales, son los amigos de las personas que tienen ansiedad, y esos amigos van a ayudarlos para que ellos también se puedan ayudar a sí mismos, ¿no? Y entonces es una mezcla. Estos son los círculos viciosos que uno tiene que evitar, ¿ya? Hay que romper estos círculos viciosos, estos pensamientos circulantes sobre una misma cosa, eso de estarle dando vueltas a alguien, comienza a hacer daño, y cuando uno no se da cuenta, ya quedó atrapado por el proceso de la ansiedad, y a veces se hace muy difícil salir y comienza a aparecer la enfermedad ya como tal. Muy bien. Entonces, ya sabemos que las benzodiazepinas tienen estos efectos que nosotros los podemos utilizar. Tienen muchos más, pero estos son los que más usamos. Sus efectos ansiolíticos, sus efectos inductores y mantenedores del sueño, o sea, la hipnosis, el efecto anticonvulsivante, muy importante, el efecto de relajante muscular, también también se usa, ¿no es cierto? Y de tal manera que las benzodiazepinas se pueden clasificar de acuerdo a cuál es su mayor efecto, o de otra manera de decirlo es, hay benzodiazepinas más ansiolíticas, hay benzodiazepinas preferentemente hipnóticas y otras preferentemente relajantes. Toda benzodiazepina puede tener todos esos efectos, ¿no? Pero hay unas que tienen más ansiolisis, hay otras más hipnosis, hay otras más miorelajación, hay otras más anticonvulsivantes. Entonces ya conociéndolas mejor, las usas mejor. Actúan sobre el receptor del GABA, ¿no? Y ya sabemos que actúan sobre los receptores tipo 1. ¿Ya? Sobre los receptores tipo A del GABA, ¿no? Porque los de tipo B no son manipulados. Eso falta por acá. Bueno, pero si bien es cierto, actúan sobre los receptores tipo A, en sí tiene un receptor, las benzodiazepinas, que está entre la subunidad gamma y la subunidad alfa, y este receptor de las benzodiazepinas resulta que también, para complicar un poco más las cosas, tiene dos subtipos. El tipo 1 u omega 1 y el tipo 2 u omega 2. Los dos son receptores de benzodiazepinas, pero uno es tipo 1 y el otro es tipo 2. ¿Y por qué es importante conocerlos? Porque el tipo 1, cuando es estimulado, genera más hipnosis. Su respuesta es hipnosis, en cambio el tipo 2 es ansiolisis. Esto es muy importante porque paulatinamente con la investigación se va a ir utilizando, y ya se tiene, drogas que sean más hipnóticas y otras que sean más ansiolíticas en forma más directa. Entonces, depende para qué tú quieres usar una benzodiazepina. ¿La quieres usar para hipnosis? O sea, para que el sujeto maneje su insomnio. Entonces, muy bien, usa las que actúan sobre el omega 1. ¿Cuál va a ser el beneficio? Que no vas a producir sedación en la persona. Pero si tú ya lo que quieres producir es sedación, pero sin llegar a producirle sueño, entonces utilizan los alfa 2, los omega 2.
Entonces, no hay todavía drogas que estimulen selectivamente este 2 ansiolítico. O sea, ¿qué quiere decir? Que todas las benzodiazepinas son ansiolíticas e hipnóticas. Pero hoy se conocen sustancias que son predominantemente, claramente ansiolíticas. Dentro de ellos hay una benzodiazepina que ya la vamos a ver, y hay 2 no benzodiazepinas, que son el zolpidem y la zopiclona. Actúan acá, en el receptor tipo 1 de las benzodiazepinas. Es decir, aquí, potenciando este receptor en su respuesta al GABA, pero sobre el 1 hipnótico. Muy selectivos del 2 no existen todavía, pero ya sabemos que la ansiolisis va por ahí, entonces por ahí va a ir la investigación. Entonces el receptor de benzodiazepina tipo 1 ya sabemos que es hipnótico, relajante muscular, está en estos lugares que tienen que ver con el sueño, la sustancia reticular, la corteza, también hay amnesia, y ahí ¿quiénes tenemos? Tenemos un benzodiazepina que estimula estos receptores, que es el Coazepam, y 2 no benzodiazepinas que estimulan estos receptores, que son el zolpidem y la zopiclona. Entonces, estos, por ser agonistas selectivos de los receptores 1 de las benzodiazepinas, son drogas predominantemente hipnóticas. ¿Cuál es la ventaja? Que yo puedo manejar el insomnio con ellas sin sedar mayormente al paciente. Nada es absoluto, también van a producir sedación, ¿no? Pero no en la magnitud en que una benzodiazepina no específica podría producir. Entonces, esa es la ventaja. Entonces, yo consigo que el paciente duerma bien, pero que durante el día esté perfecto. Al final, esa es la practicidad de estos fármacos. Zolpidem, zopiclona, Coazepam. El receptor de benzodiazepina tipo 2 ya es el ansiolítico, ¿no? Hay mucha distribución de este receptor en el sistema límbico, porque el sistema límbico es el que se encarga de las experiencias afectivas, y entonces ahí radica mucho la ansiolisis, la depresión. No hay agonistas selectivos de este receptor, todavía no las hay, y probablemente más adelante las haya. Hay fármacos, sustancias que producen un agonismo parcial sobre este receptor, ¿no? Y pueden ser entonces ansiolíticos predominantes. Hay una no benzodiazepínica que es el bretracenil, y hay una benzodiazepínica que es el clonazepam. ¿Por qué un agonista parcial de los receptores de benzodiazepina tipo 2 puede ser ansiolítico? Porque esos receptores no están ahí para las benzodiazepinas, están para otras moléculas biológicas nuestras. Entonces, ¿qué hacen las benzodiazepinas? Lo estimulan, ¿no es cierto? Y entonces por eso traen la ansiolisis a través del GABA. Pero si tú tienes una sustancia que active este receptor en forma moderada, puedes tener efectos también ansiolíticos sin llegar a ser muy sedante. Entonces, esos son los agonistas parciales. ¿Ven? Por ahí va, ¿no? Esta es la clasificación de los ansiolíticos. Hay ansiolíticos como cancha, ¿ya? Ansiolíticos como canto, la pura verdad. De tal manera que cuando uno va a manejar ansiolíticos, lo que tiene que ir es a sus tablas, a sus libros, porque todo esto no puede entrar en la mente de nadie, ¿no es cierto? Entonces, como yo les repito siempre, uno tiene que aprender a manejar, tiene que aprender los principios, tiene que aprender a pensar cómo va a manejar los fármacos, cómo va a manejar los pacientes, porque no se puede memorizar. Además, esta tabla va a cambiar cada 6 meses, cada 8 meses, entonces. Pero hay que entender que hay benzodiazepinas de acción prolongada, las más antiguas, ¿ya? Entonces, estas se asocian mucho a sedación prolongada, tienen un problema, pero estamos viendo las benzodiazepinas ahora predominantemente ansiolíticas, luego vamos a ver las predominantemente hipnóticas, luego las anticonvulsivantes. Dentro de las predominantemente ansiolíticas, tenemos estas, que son las más antiguas, que actúan un tiempo más de 24 horas, entonces son un problema porque el paciente anda muy sedado, pero ahí hay drogas que se siguen usando, por ejemplo el diazepam se sigue usando cuando hay intoxicación alcohólica,
cuando se usa como preanestésico también, es un gran anticonvulsivante, magnífico, y a veces para la ansiolisis también puede funcionar. Y el bromazepam son los que más se usan, pero hay otros, por supuesto que hay otros. Dentro de las de vida intermedia, que son ya los que más se usan hoy en día, está el alprazolam, por ejemplo, ¿ya? Que también tiene cierto efecto antidepresivo. Está el temazepam, el clonazepam, que se usa mucho como hipnótico sobre todo, pero es un ansiolítico en realidad, es predominantemente ansiolítico. Y están el lorazepam y el oxazepam, el loro. Este loro es el que más sirve en los pacientes ancianos porque tienen un metabolismo más simple en el hígado y por supuesto el anciano ya tiene cierta hepatopatía natural con la edad. Estos solo pasan por fase 2. En cambio, todas las demás benzodiazepinas tienen que pasar por fase 1 y fase 2. Entonces, lorazepam y oxazepam son los ansiolíticos que se deberían usar en el anciano. Se deberían, digo, porque cuando tú consultas a un médico y tienes que dar un ansiolítico, solo piensa en dos: alprazolam o clonazepam. Yo no sé si es propaganda médica, yo no sé si son nombres que se acuerdan fácilmente, no lo sé, pero esos son los que usan. El problema es que el paciente ya arranca a usar clonazepam, ya no quiere cambiar, o arranca a usar alprazolam, ya no quiere cambiar. Así sea, y si es viejito, no quiere cambiar, ¿no? Pero dentro de lo que dice la ciencia farmacológica es que el lorazepam y el oxazepam son más adecuados en los ancianos porque tienen un metabolismo más, menos complejo. Luego tenemos las benzodiazepinas, ya no predominantemente ansiolíticas, sino predominantemente hipnóticas. Tienes las de vida media larga que tendrán sedado al paciente, ¿no? Pues le van en hipnosis, pero le va a durar mucho tiempo. Entonces no se usan mucho. Las de intermedia, que ya se usan más, donde está el estazolam, y las de vida media corta, que se usan más para la hipnosis hoy en día. Ahí tienes el Coazepam, que es una benzodiazepina selectiva del receptor benzodiazepina tipo 1, y el triazolam, ¿no es cierto? Pero el triazolam tiene algunos efectos severos, por eso es que no se usa mucho. Está el midazolam, que tiene una acción bastante corta, 30 minutos, y se usa mucho el midazolam con la anestesia, durante la anestesia, porque justamente tiene un efecto corto, entonces el anestesiólogo lo puede manejar media hora, si necesita una dosis más con otra dosis, no va a terminar la cirugía y el paciente se va a quedar muy sedado. O cuando quiere sedaciones rápidas y cortas, por ejemplo, vas a hacer una endoscopía, ¿no? El gastroenterólogo va a hacer una endoscopía. ¿Con qué lo seda el paciente? Con midazolam. Porque la endoscopía se va a demorar media hora, 40 minutos. Pues terminó la endoscopía, terminó el efecto del midazolam. Una maravilla. Para esas cosas se usa el midazolam, ¿ya? Y el Coazepam más por vía oral para hipnosis, para problemas de insomnio. Y acá tenemos las benzodiazepinas anticonvulsivantes, que es muy importante recordarlas. Está, por ejemplo, el principal de ellos, que es el diazepam. El diazepam es un anticonvulsivante universal, ¿no? Si tú tienes un paciente convulsionando y no sabes por qué es, usa diazepam, ¿no? Pero si defines bien que es mucho mejor para el gran mal epiléptico, pero para cualquiera puede funcionar, ¿ya? Después tenemos el clonazepam, que es bueno conocerlo porque es un anticonvulsivante muy bueno para niños, sobre todo en el mioclono infantil y a veces en la ausencia infantil, en la convulsión de ausencia, o en el pequeño mal refractario, ahí va muy bien el mioclono infantil, el clonazepam. Ahí también va el valproato muy bien, que es un anticonvulsivante, pero nunca se pueden mezclar valproato con clonazepam porque produce neurotoxicidad. Pero lo que se hace es, acuérdense que el clonazepam trae tolerancia. Entonces, si tú estás tratando estas convulsiones infantiles solo clonazepam, un mes el paciente está bien, 2 meses está bien, 3 meses convulsiona. ¿Qué pasó? ¿Por qué convulsionó? Porque tiene tolerancia. Entonces, ¿qué es lo ideal? Un mes con clonazepam, un mes con valproato, un mes con clonazepam, un mes con valproato. Eso es lo que hacen los neurólogos, ¿no?
Y acá tenemos las benzodiazepinas u otras no benzodiazepinas, que ya los hemos comentado. Tenemos agonistas selectivos de benzodiazepinas tipo 1, que no son benzodiazepinas. Ahí está el Zolpidem y la Zopiclona. Fíjense cómo el Zolpidem tiene una vida media corta, 2 horitas, y la Zopiclona un poco más. Entonces estos son buenos hipnóticos. Son hipnóticos y que te van a producir relajación muscular, el paciente va a dormir tranquilo y entonces al día siguiente va a despertar fresco. Sobre todo sirven para aquellas personas que tienen problema para coger el sueño. Entonces, ellos no pueden coger el sueño, pero le das esto, cogen el sueño y ya se duermen solitos hasta el día siguiente. Y al día siguiente despiertan muy bien, ¿no es cierto? Muy bien. El antagonista de las benzodiazepinas es el flumazenil, es el antagonista. Cuando hay intoxicación por benzodiazepinas, puedes dar flumazenil. La intoxicación por benzodiazepina, ¿qué va a producir? Que duermas. Entonces, si no tienes flumazenil, no pasa nada. Que duerma, ¿no? Hasta que se despierte. El peligro es cuando viene la intoxicación de benzodiazepina con otra sustancia. Entonces, ahí el flumazenil puede tener mucha más importancia. Las acciones farmacológicas de las benzodiazepinas ya las hemos mencionado, pero están acá también puestas, ¿ya? Tienen ese efecto selectivo que hemos dicho, predominantemente ansiolítico, predominantemente anticonvulsivante, predominantemente hipnótico, entonces uno ya las puede ir escogiendo. Hay algunos efectos algunos de ellos ya fuera del sistema nervioso central, bloqueo neuromuscular, arritmias, hay que tener cuidado, por eso cuando pones benzodiazepina hay que ponerlo lento, porque si tú pones rápido una benzodiazepina, sobre todo diazepam, puedes producir arritmias y traer problemas de función ventricular. Por eso es que el diazepam siempre es endovenoso lento. Cuando un paciente viene convulsionando, ¿qué haces? Se carga diazepam en una jeringa y se va administrando lentamente, despacito, hasta que termine la convulsión. Termina la convulsión, dejas de administrar, así te falte. Así hayas administrado 2 centímetros y te falten 10, no más, porque ya la convulsión pasó, ¿ya? Porque endovenosos son drogas que a veces pueden dar algunas sorpresas fuera del sistema nervioso central, sobre todo a nivel cardiovascular. Entonces, siempre endovenoso lento. El efecto ansiolítico, por supuesto, va a ir de la mano para disminuir la ansiedad, el estrés, todo lo que habíamos dicho del problema de ansiedad. Eso sobre todo se explica por los efectos en el sistema límbico, ¿no? Por la potenciación de la transmisión GABAérgica en el sistema límbico. Son drogas que se asocian a dependencia física y psíquica, ya dijimos, y a tolerancia. Entonces, por estas razones, cuando uno usa benzodiazepinas, tiene un periodo de 30, 60 días para que pueda servir, pero después la benzodiazepina va a comenzar a decaer en su efecto. Eso hay que tenerlo presente, ¿no? Las benzodiazepinas aumentan el apetito en centros hipotalámicos, entonces pueden aumentar el peso. Nuevamente se usa como ansiolísis en distintos tipos de ansiedad, ¿ya? ¿No? Para controlarla. Y siempre, a veces, de la mano con medicaciones antidepresivas, ¿no? En la obsesión compulsiva, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo no responde bien a los ansiolíticos, responde mucho mejor a los antidepresivos. La acción miorrelajante, sabemos que los ansiolíticos, las benzodiazepinas son miorrelajantes, entonces hay algunas veces que se les puede usar como miorrelajante. Entonces tú puedes, por ejemplo, a una persona que está con una contractura lumbar, decirle tómate un diazepam en la noche, entonces ahí te vas a dormir 8 horas bien dormidas y además se va a relajar el músculo y va a mejorar todo, se puede usar, ¿ya? Y a veces también en el tétanos o en convulsiones el efecto miorrelajante es importante, ¿no? Este efecto miorrelajante se lleva a cabo a nivel ya no del sistema nervioso central, sino de la médula espinal y en centros supraespinales. La hipnosis
Ya hemos dicho que se lleva cabo en la sustancia reticular, en las zonas corticales, ahí están los centros de la vigilia, son receptores benzodiazepina tipo 1, puedes usar vida intermedia, como estos que están aquí, Estazolam, flunitrazepam, vida media corta para una endoscopía, el midazolam, o para el insomnio, el Zolpidem, la Zopiclol. Menos hangover, ¿no? El hangover es eso que tú tomas, duermes bien, pero al día siguiente sigues sedado, sigues cansado. Esa no es la idea, ¿no? Acá en este se solicita que revisemos un poco lo que es el sueño, la fisiología del sueño, porque las benzodiazepinas actúan allí, ¿ya? Modifican algunas fases del sueño. Vamos a ver, entonces primero es bueno ver o recordar un poco sobre las fases del sueño. El sueño tiene un orden, nosotros dormimos en un orden. Primero entramos en un sueño no REM, o sea, sin movimientos oculares, ¿no? Entonces hay una fase 0, que es despierto, como estamos ahora, espero todos, y luego entra la fase 1, que uno comienza a dormitarse. Es el típico que te duermes y te despiertas cuando estás mirando televisión, es el cabeceo que le llaman, ¿no? Y después entras a la fase 2 del sueño no REM, que eso ya es dormir, ya estás dormido. Estás bien dormido, es verdad, pero se te puede despertar relativamente fácil, ¿ya? Esta es la etapa más larga del sueño no REM y es una etapa muy importante porque se consigue mucho descanso en ella, ¿ya? Miren, no es tan profunda, pero se consigue mucho descanso. Luego la etapa 3 es un sueño más profundo, donde ya a veces uno no reacciona cuando está durmiendo, ¿no? Y el etapa 4 ya es todavía más profundo, donde a veces se pueden desencadenar o presentar ciertas patologías, como es, por ejemplo, el sonambulismo, ¿no? O a veces el terror nocturno. Uno puede despertar con terror nocturno cuando llega a estas fases, ¿no? Entonces, el sueño no REM tiene 0, 1, 2, 3, 4. Ese es el orden en el que viene. Y el sueño no REM precede al sueño REM. Después uno entra al sueño REM, o sea, de movimientos oculares rápidos, que es donde se llevan a cabo las ensoñaciones que uno recuerda, ¿ya? Y a veces es donde se produce en el hombre la erección espontánea, ahí hay sueños sexuales y también pueden haber pesadillas, ¿ya? Las benzodiazepinas deprimen la fase REM y de movimientos oculares rápidos, entonces te quitan estas pesadillas, ¿no? Pero el problema es cuando tú sacas la benzodiazepina, viene más fuerte la pesadilla. Es un problema cuando hay retiro de benzodiazepina. Entonces la orden en etapas del sueño es primero el sueño REM, 0, 1, 2, 3, 4, y luego el sueño REM, ¿no es cierto? El sueño de movimientos oculares rápidos. Y cada ciclo de este 1, 2, 3, 4, que es no REM y luego REM, más o menos dura 60 minutos, hora y 20, 90 minutos, ¿no? Y luego vuelves a entrar nuevamente, como que te vas despertando, pero vuelves a entrar en el 1, luego en el 2, luego en el 3, luego en el 4, y luego nuevamente al sueño REM, humor de movimientos oculares rápidos, y así vas pasando la noche, ¿ya? En varios ciclos, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Cómo se caracteriza la inducción y la mantención del sueño con las benzodiazepinas? O sea, el efecto hipnótico de las benzodiazepinas. Primero disminuyen la latencia. Entonces, si tú de 0 a 1 a veces te demoras 1 hora, con benzodiazepinas puede ser que te demores media. ¿Ya? Después te aumenta el tiempo total del sueño. Duermes más horas. Hay menos despertares nocturnos. ¿Ya? La etapa 1 también, así como la 0, se hace más rápidas, o sea, entras más rápido a la etapa 2, y la etapa 2 se prolonga, se hace más prolongada. Y justo la etapa 2 es una etapa muy refrescante, entonces ahí hay un efecto beneficioso de las benzodiazepinas. La etapa 3 y la etapa 4, así como el sueño REM, tienden a disminuir, ¿ya? Y en estas etapas hemos dicho que se puede dar terror nocturno, enuresis, pesadillas, sonambulismo. Entonces,
Cuando tú sacas la benzodiazepina, esto puede disparar. Es un efecto adverso del retiro de las benzodiazepinas. Entonces, ¿qué hacen las benzodiazepinas con el sueño? Aumentan el tiempo de sueño, disminuyen la latencia y aumentan la etapa 2. Disminuyen las otras etapas y como te disminuyen las más profundas, 3, 4 y sueño REM, a veces cuando tú quitas la benzodiazepina pueden dispararse las pesadillas o los problemas asociados al sueño a veces, ¿ya? Esto es más o menos lo mismo, ¿ya? Siempre hay que retirar las benzodiazepinas regularmente para que no suceda lo que hemos dicho, ¿ya? Tratar de usarlas por el tiempo más corto, pero si hay que usarlas más tiempo, las usas, pero ya sabes que cuando las retires hay que retirarlas poco a poco, ¿ya? Bueno. Las benzodiazepinas, ya dijimos, tienen efecto anticonvulsivante, sobre todo el clonazepam y el diazepam. El diazepam y el lorazepam tienen muy buen efecto anticonvulsivante, los dos. Se pueden usar indistintamente, pero el diazepam es el que más se usa. Y el clonazepam en las epilepsias de niños, ya, tipo mioclonos infantiles o crisis de ausencia, combinado con valproato, como habíamos dicho, un mes clonazepam, un mes valproato, un mes clonazepam. En la anestesia general se pueden utilizar las benzodiazepinas, por supuesto que sí. Tú lo puedes usar como preanestésico, o sea, la noche anterior. Pues el paciente sabe que se va a operar al día siguiente de vesícula, está tenso. La noche anterior, ¿qué le das? Le das un diazepam para que se duerma tranquilo, ¿no es cierto? Es un uso preanestésico, ¿no es cierto? También se pueden usar durante la inducción de la anestesia. Ya el paciente está en sala de operaciones, se le va a dormir, se le va a dar anestesia, entonces ahí no le pones diazepam, sino le pones midazolam, ¿no es cierto? Porque es de vida media más corta. Ya estás usándolo como coadyuvante de la anestesia, ¿ya? Y acá está como el preanestésico, el diazepam, ¿no es cierto? Entonces puede ser como preanestésico o para endoscopías, o hoy en día las benzodiazepinas se usa más para la endoscopía por su efecto corto, o para reducir una fractura junto con un opioide, o para inducir y colaborar con la anestesia general, el midazolam, porque tiene un efecto de media hora, 40 minutos, que es mucho más manejable. En cambio, el diazepam es más ansiolítico, anticonvulsivante, se usa como preanestésico la noche anterior, ¿no es cierto? Para endoscopías no, para endoscopías mejor el midazolam. Las benzodiazepinas a veces se asocian con trastornos de memoria en el uso crónico, es verdad, ¿ya? Y algunos piensan que esto lo hacen las benzodiazepinas, pero no lo tienen tanto el zolpidem y la zopiclona, que no son benzodiazepinas. Entonces, es un efecto beneficio, es un beneficio del zolpidem y zopiclona, pero hay que verlo en el tiempo, ¿no? Hay que ver en el tiempo si es verdad, ¿no? Que el zolpidem y zopiclona no trastornan tanto la memoria. Pero sí, el uso de larga data de las benzodiazepinas a veces puede traer problemas de memoria. De hecho, utilizamos las benzodiazepinas, por ejemplo, para amnesia anterógrada, ¿no? Algo tienen que ver con la memoria, en forma aguda y a veces también en forma crónica, ¿no? Las benzodiazepinas no deprimen los centros respiratorios o lo hacen muy poquito, pero hay que tener precaución con el uso de benzodiazepinas en gente que tiene problemas para ventilar, ¿no? Gente que tiene POC, ancianos que duermen mucho, entonces hay que tener cuidado con ellos, porque en ellos deprimir un poquito el centro respiratorio puede traer problemas, ¿no? Entonces pacientes con EPOC, con insuficiencia cardíaca, ancianos, obesos, hay que tener cuidado, ¿no? Porque si no es necesario, ¿para qué? Porque las benzodiazepinas deprimen un poquito el centro. En una persona normal no pasa nada, pero si hay un trasfondo, como hay ancianidad, EPOC, insuficiencia cardíaca, algún otro problema, insuficiencia hepática, encefalopatía, entonces hay que tener cuidado. A nivel cardiovascular, ya habíamos dicho que la administración endovenosa rápida del diazepam puede ser peligroso, hay que tener muchos cuidados, porque estas dosis, las dosis altas y rápidas de las benzodiazepinas pueden traer arritmias o pueden traer hipotensiones. Hay que tener cuidado, a veces vasodilataciones, ¿no? También pueden deprimir el útero grávido, hay que, cuando se hace una cesárea,
No hay que usar benzodiazepinas de efecto prolongado, hay que usar solo midazolam y bien manejado, porque si no el bebito va a nacer con cierta depresión. O puedes deprimir al bebito dentro del útero y entonces traer sufrimiento fetal. Hay que tener cuidado en el parto, ¿no? Porque en el parto muchas veces se da, ya sea por cesárea o por parto normal, se da anestesia. En el parto normal se da anestesia, o en la cesárea también puede darse anestesia regional en la columna, o también general en el caso de la cesárea, ¿no? Y a veces, muchas veces, cuando se dan esas anestesias, se seda al paciente con midazolam. Hay que tener cuidado en que el midazolam no dar muchas dosis, y porque si no se puede deprimir al bebito, ¿no? Al feto. Efectos colaterales de las benzodiazepinas: son drogas bastante seguras, poco tóxicas, ¿no? Pero por supuesto puede haber efectos colaterales, ¿no? Amnesia, disartra, confusión, sedación, ¿no? Que habrá que ir manejando en cada caso. Ya el médico que maneja estos fármacos, que debe ser un psiquiatra, tendrá poco a poco que ir viendo la cosa, ¿no es cierto? Porque si uno se automedica y se da muchas dosis, va a comenzar a haber más depresión, más trastornos de la adicción, vértigo, diplopia, problemas que pueden producir accidentes. Entonces es muy peligroso manejar máquinas, manejar carros bajo los efectos de benzodiazepinas. Hay que tener cuidado, ¿no? En cuanto a la farmacocinética, estas son drogas generalmente muy liposolubles, porque tienen que entrar al sistema nervioso central, entonces se metabolizan fase 1, fase 2, a excepción del lorazepam, acuérdense. Eh, Más o menos rápido es la instalación de su efecto, depende de cuál uses, ¿no? El midazolam es más rápido y cae también el efecto más rápido. Tienen buena distribución, tienen alta unión a las proteínas, tienen el fenómeno de redistribución también. Algunas se usan por vía parenteral, sobre todo el diazepam, por vía intramuscular no mucho, ¿no? Pero sí el diazepam se usan por vía endógena. Alta unión a las proteínas, de tal manera que la fracción libre del fármaco es pequeña, pero esa es la fracción que actúa. Tienen distribución hacia el sistema nervioso central preferente y luego salen de él, lo que se llama la redistribución, y se van y se depositan en los tejidos periféricos. Entonces los fármacos que tienen vidas medias prolongadas tienden a almacenarse y a tener efectos más prolongados, ¿no? El diazepam es muy liposoluble, por eso sirve muy bien en las convulsiones. El metabolismo de todas las benzodiazepinas pasa a fase 1, fase 2, menos el lorazepam, ya sabemos, que solamente pasa a fase 2. ¿No? El metabolismo de las benzodiazepinas se viene a menos en los ancianos, en los hepatópatas, entonces hay que tener cuidado con la administración en estas personas de benzodiazepinas. Es preferible en ellas usar lorazepam, oxazepam, ¿no? Pasan la placenta, por supuesto, pasan la leche materna, entonces hay que tener cuidado para no deprimir al feto, y hay que tener cuidado durante la lactancia, ¿ya? De hecho, en la leche de vaca se encuentra benzodiazepinas naturales que vienen de los pastos que comen las vacas, porque ahí hay hongos, y esos hongos tienen diazepinas que las vacas se comen, y por eso será que las vacas andan tan tranquilas siempre, no sé. Bueno, las benzodiazepinas se asocian a mucha interacción, tanto dinámica como cinética, farmacodinámica como farmacocinética. Entonces hay que tener mucho cuidado de usar benzodiazepinas con otros depresores, por ejemplo, alcohol, antihistamínicos, sobre todo en ancianos, en hepatópatas. Ahí puede potenciarse mucho la depresión. Hay también interacciones cinéticas,
porque las benzodiazepinas se metabolizan en el hígado bastante. Entonces, si hay sustancias como estas que inhiben el metabolismo, la benzodiazepina va a aumentar, entonces puede haber problemas. No se pueden mezclar benzodiazepinas y valproato porque trae problemas psicóticos en el sistema nervioso central, entonces no se pueden usar. Esto es para todo lo que se usa las benzodiazepinas, que ya lo hemos comentado, ¿no? Son sintomáticos en la ansiolisis, sirven para la ansiedad, el insomnio, la tensión, son anticonvulsivantes, pueden servir en el tétanos, medicación perianestésica, durante la anestesia también se pueden usar, a veces en las úlceras para sedar al paciente que no esté muy tenso. El relajante muscular de diazepam puede usarse en problemas osteomusculares algunas veces. Son buenos hipnóticos, pero el Zolpidem y la Zopiclona también lo son muy buenos. Ya sabemos, ya hemos hablado. Estos son fármacos que se usan, se asocian a dependencia, ¿ya? Y tanto física como psíquica, es decir, tienen síndrome de abstinencia y también el paciente los busca para experimentar. Y también hay mucha, no dependencia, sino habituación, o sea, uno se ha acostumbrado a usarla y no se siente seguro si no la usa. Ese es medio como placebo, un efecto peor que hace que se consuma mucho, ¿no? ¿Por qué hay tolerancia, dependencia y síndrome de abstinencia con las benzodiazepinas? Es un problema de los receptores, ¿no? Mientras tú estás dando benzodiazepinas, las benzodiazepinas estimulan el GABA, o sea, son inhibitorias. Entonces las neuronas comienzan a ver que están siendo inhibidas, ¿no? O sea, esta benzodiazepina viene y me está activando mucho a la depresión. Entonces, ¿qué hace la neurona? Comienza a disminuir los receptores. ¿Ya? Disminuye los receptores depresores, o sea, los ionóforos de cloro. Y probablemente los otros también, los receptores de GABA aminobutírico tipo B, no solo los A, sino los tipo B. Entonces baja sus receptores inhibitorios, ¿no? Pero la benzodiazepina sigue inhibiendo. Entonces, bueno, pero en el momento en que tú sacas la benzodiazepina, ¿qué pasa? Hay pocos inhibitorios. Entonces las moléculas endógenas que estimulan esos inhibitorios encuentran poco. Entonces como que hay una liberación del sistema nervioso central y ahí puede venir los síntomas físicos del síndrome de abstinencia, ¿no? La tolerancia también algunos la explican por ahí, ¿ya? Y también puede haber alteraciones de monoaminas, una disregulación de las monoaminas cerebrales, ¿no? Están teorías involucradas en estos procesos. Las benzodiazepinas tienen contraindicaciones, sí, el embarazo, la lactancia, en el parto hay que utilizarlas con mucho cuidado. Tienen efecto anticolinérgico de tal manera que en la hipertrofia prostática y en el glaucoma también hay que usarlas con cuidado. O sea, no son contraindicaciones absolutas, pero hay que tener cuidado. Pacientes que no metabolicen bien, como insuficiencia hepática o ancianidad, también hay que tener mucho cuidado, hay que dar dosis menos. En pacientes que tengan problemas neuromusculares como la miastenia gravis o que consuman otros depresores del sistema nervioso central como tranquilizantes mayores, entonces ahí también hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Pacientes no solo insuficientes hepáticos, sino renales también pueden ser más sensibles. Pacientes que tienen problemas de la ventilación, como el asma severo o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no hay que deprimirles el centro de manera muy alegre, ¿no? Y a veces puede haber porfirio. Muy bien, no sé si algo que quieran revisar o que quieran aclarar, por favor. Entonces, los pacientes que son medicados con las benzodiazepinas no pueden tomar nada de alcohol. Es peligroso, se potencia la inhibición. Mientras más alcohol tomes, más peligroso.
¿no? Son drogas que se usan para el pepeo, ¿no? El famoso pepeo. Muchas veces está tomando alcohol el sujeto, le ponen una benzodiazepina y lo dejan, quizás no lo matan, pero lo dejan muy dormido y aprovechan para robarle, o a veces lo pueden matar. Sí, la asociación de alcohol y benzodiazepinas puede ser letal. Ahora, ¿eso quiere decir que todos los que toman benzodiazepinas no pueden tomar alcohol? No, pues no hay que ir a extremos, ¿no? O sea, uno puede estar medicado con benzodiazepinas porque hay razones que el psiquiatra ha encontrado para hacerlo. Entonces, tomas. Pero uno tiene que vivir y parte de la vida es tomarse unos tragos. ¿Lo puedes hacer si tomas benzodiazepinas? Sí, pero tienes que hacerlo con cuidado, tienes que hacerlo con gente que sepa, con gente de tu familia o amigos, bueno, que sepa que tú tomas benzodiazepinas, no vaya a pasar algún problema, ¿no? Y, por supuesto, el psiquiatra tiene que darte algunas normas, ¿no? Pero tú debes entender, si tomas benzodiazepinas, no puedes tomar mucho alcohol, porque es peligroso, ¿no? Es peligroso. Pero tampoco al extremo que no puedes tomar una copa de vino, ¿no? Pero hay que tener cuidado, ¿no? Cuando se toma alcohol no se debe manejar, hay que tener mucho cuidado. Si combinas alcohol con benzodiazepina, con mucha mayor razón. Es difícil que haya una depresión muy fuerte, ¿no? Si tú lo haces en forma social. Pero va a haber más depresión, definitivamente sí, ¿no? Pero tienes que festejar, tienes que tomar algo también, ¿no? Es parte de la enfermedad. ¿El paciente que tiene diabetes puede comer azúcar? No. ¿Pero existe algún diabético que no coma azúcar? No. Pero tiene que ser responsable con el manejo de su azúcar, ¿no es cierto? Y el paciente que consume insulina, ¿es peligroso que use insulina? ¿Puede hacer hipoglicemia? Sí. Entonces, ¿no puede usar insulina? Sí, pues tiene que usar insulina porque es necesaria para manejar su diabetes. Pero él sabe que si hace hipoglicemia se puede morir. Entonces, él sabe que si consume insulina tiene que comer. ¿Se dan cuenta? El diabético sabe que si se pone el domingo va a jugar su partido de fútbol, entonces se pone menos insulina. Porque si no en el partido de fútbol se desmaya. O sea, todas esas cosas tiene que ir aprendiendo cada paciente que tiene terapias crónicas. Para las benzodiazepinas y el alcohol es una pregunta bien engañosa, ¿no es cierto? Pero hay muchos ejemplos de esos en el manejo de la medicina. Hay muchos ejemplos. ¿Ya? La diabetes, por ejemplo, y el uso de insulina es muy claro, ¿no? Un paciente que usa insulina tiene que saber cómo va a manejar su insulina, ¿no? Si él va a ir a un matrimonio y se va a comer 5 tortas, ya sabe que se tiene que poner una dosis un poquito mayor. Si el domingo va a hacer su deporte, ya sabe que se tiene que poner una dosis un poquito menor. Porque si no, con el deporte va a entrar en hipoglicemia y se puede desmayar. Y así va manejando. El paciente que tiene consumo crónico de benzodiazepinas también tiene que responsablemente manejar su situación. Y mira, es una pregunta interesante. ¿Por qué? Porque la potenciación que tienen el alcohol con las benzodiazepinas es bien importante. Y a veces el paciente comienza a manipularla. O sea, ¿en qué sentido? En el sentido de que él encuentra que cuando se toma su benzodiazepina y su copa de vino, duerme muy bien. Y es verdad, va a dormir muy bien. Entonces comienza a hacer eso. Y es muy peligroso, porque puede entrar en alcoholismo. Porque acuérdense que las benzodiazepinas tienen tolerancia y el alcohol también. Entonces dice, bueno, no dormí bien, solo me tomé una copa, hoy día me tomo 2. Entonces con 2 duerme bien, hasta que se dan cuenta que ya no puede dormir sin la copa de vino. Entonces está yendo al alcoholismo. Y hay alcoholismos que se han disparado así. Entonces el psiquiatra tiene que ser muy responsable en ese manejo y el paciente también. El paciente tiene que ser muy responsable. Porque es muy fácil combinar benzodiazepinas con alcohol y tener depresiones más importantes que a veces el paciente las busca como paciente.
¿ya? Y entonces ahí pueden surgir habituaciones al consumo de alcohol y hasta alcoholismo. Entonces no es bueno recomendar eso, no es bueno recomendar. ¿No dormiste bien con tu benzodiazepina? A ver, mañana tómate una copita de pisco, te vas a dormir mejor. Por supuesto que sí, se va a quedar seco, pero es muy peligroso, ¿ya? Esa asociación. Ve cómo esa asociación puede tener peligros por distintos lados. Y es un peligro que normalmente no está escrito en los libros ni nada, pero es verdad, es realidad. Los pacientes ansiosos se dan cuenta de que su ansiedad se controla más cuando toman su ansiolítico y su alcohol. Y eso es muy peligroso. El psiquiatra y el psicólogo tienen que prevenir al paciente y el paciente tiene que ser consciente de manejar esa situación. En ese sentido es muy buena pregunta la que ha planteado su compañero. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Ya vamos a detener la grabación.